Gustavo Alegre. Estados Unidos impone nuevos aranceles a productos chinos mientras avanzan las negociaciones entre ambas potencias. Corea del Norte habría lanzado nuevo proyectil. ¿Hará eco en la comunidad internacional? Y en Nicaragua, Daniel Ortega patea la mesa y da por concluido el diálogo con la oposición. Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Club de Prensa, el programa desde Washington donde se analizan los temas más importantes del acontecer internacional con los mejores analistas en esta ciudad. Hoy tenemos como invitada a María Luisa Rosell, corresponsal de UNO TV de México y una experimentada periodista aquí en Washington. Gracias, Buenos días, gracias. También tenemos a Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pepe. Buenos días. Y estamos poniendo mucha atención el día de hoy por todos los acontecimientos que están ocurriendo en Puerto Rico. Hoy mismo Pedro Pierluisi está compareciendo ante la Cámara de Representantes de ese territorio de Estados Unidos para poder acceder al cargo de secretario de Estado. Alrededor de las 5 de la tarde, hora local, se espera que el mandato de Ricardo Rosselló termine luego de renunciar a su cargo tras las manifestaciones tan multitudinarias, los escándalos de corrupción y justamente la indignación provocada por este chat de privados entre funcionarios del gobierno refiriéndose de maneras despectivas a distintas personalidades. La situación en Puerto Rico sigue siendo tensa, pues no es claro la actitud que van a tomar los legisladores. Hay algunas personas que están en contra del nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado y eventual sucesor de Pedro Rosselló. María Luisa, ¿estás viendo alguna manera que Puerto Rico pueda salir hoy de la crisis que está viviendo política y la instabilidad? Bueno, es una situación de mucha incertidumbre. Ha sido una semana después de que se hizo el anuncio de que Ricardo Rosselló dejaba el cargo de gobernador de Puerto Rico. Es un país que ha estado bajo una serie de situaciones muy complicadas, crisis económica, luego toda esta acusación en contra de las autoridades de Puerto Rico por el mal manejo, por la malversación de fondos destinados a parte de la recuperación de ese país tras los desastres naturales y, por supuesto, a la corrupción que existe dentro de Puerto Rico. Creo que es un camino muy largo para Pedro Pierluisi, que va a asumir temporalmente este cargo, y creo que también es una situación de largo camino para los puertorriqueños para salir de la crisis económica y la crisis institucional que tienen ya desde hace mucho tiempo. Hay una Junta Federal que maneja las finanzas de la isla supervisada desde Washington. Pedro Pierluisi tuvo algunos negocios con la Junta. Él ya fue representante de Puerto Rico ante la Cámara Baja aquí en Washington. ¿Podrá una figura como Pedro Pierluisi conglutinar todos estos distintos intereses? Al final de cuentas, las manifestaciones fueron apoyadas por todos los sectores de la población. Sí, creo que, a ver, ¿qué está sucediendo ahorita? Pierluisi está compareciendo, como tú bien lo decías, ante la Cámara de Representantes. Ya ahí hemos visto unas preguntas muy incisivas sobre corrupción, básicamente pidiéndole a Pierluisi que garantice que ninguno de sus familiares va a tener contrataciones en Puerto Rico ni con el Estado americano durante su posible mandato. Como decía María Luisa, es una situación de incertidumbre porque recordemos que Pierluisi llega a ser candidato, entre comillas, a gobernador porque Rosselló lo nombra secretario de Estado y obviamente pues ya eso le ocasiona ante la población de Puerto Rico que no viene quizás con el mejor aval, ¿no? Entonces estamos en un proceso donde al final la Cámara de Representantes va a tener que votar, pero también hay procesos paralelos, hay demandas ante los tribunales para tratar de evitar que Pierluisi finalmente jure como gobernador. Así que creo que todavía es pronto para saber. Yo creo que en este momento lo más probable es que él sea ratificado, pero de alguna forma, si lo es, no cabe duda que va a tener una lupa muy importante por parte de la población sobre qué hace y qué no.
No dejaremos de poner atención justamente a esta situación ocurriendo en estos momentos en San Juan, pero tenemos que dar paso a los temas más importantes del acontecer internacional, empezando por el tema que está moviendo los mercados internacionales, está alterando los pronósticos de la economía pues mundial, y es justamente el anuncio hecho ayer a través de la red social de Twitter, como ya nos tiene acostumbrados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de un 10% de aranceles a una cantidad de productos procedentes de China por valor de hasta $300 mil millones. Este es un anuncio sumamente sorpresivo, dado que continuaban las pláticas entre Beijing y Washington tan pronto como hace unos días en Shanghái para intentar zanjar las diferencias que pues tienen a las dos principales economías del mundo pues en apuros. Recordemos que Washington, la administración Trump, culpa a China del desbalance de su, digamos, hoja de balances contables comercial, asegurando que el déficit que tiene con China es insostenible, además de muchas otras cuestiones, incluyendo la protección intelectual de las patentes tecnológicas de las grandes compañías estadounidenses, también el acceso de las firmas estadounidenses al mercado chino, entre otras. Esas pláticas han durado ya meses, no han sido fructíferas, y el presidente Trump pareciera que está perdiendo la paciencia. ¿A dónde nos lleva esta pelea, María Elisa? Porque el presidente Trump cree que estos aranceles van a ser puestos tan pronto como inicie septiembre. Bueno, yo creo que esta estrategia del presidente de los Estados Unidos de nacionalismo y proteccionismo económico en realidad se va a disparar en contra del consumidor estadounidense. Ya estamos viendo cómo están reaccionando los mercados el día de hoy, mercados a la baja. Apenas el presidente hizo el anuncio el día de ayer a través de Twitter, se sintió el primer impacto. Va a haber repercusiones en productos muy básicos, como desde celulares hasta otros productos que son insumos en la cadena de producción y elaboración de otros productos tecnológicos, computadores. Por ejemplo, estamos hablando de los insumos que utiliza Apple y otras compañías grandes. Estamos hablando también de empresas como Caterpillar, que también ya han sentido la pegada. Y estamos hablando también de los agricultores estadounidenses, que ya han recibido subsidio por parte de los Estados Unidos en varias oportunidades. Es una estrategia contraproducente en el corto y en el largo plazo, porque los argumentos del presidente son muy contradictorios. Él dice hay un desbalance en la balanza comercial de los Estados Unidos. China no está cumpliendo, por ejemplo, con alguna de las cosas que se había comprometido, dice el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, la venta de fentanil a las empresas de los Estados Unidos, que sabemos que es uno de los medicamentos más potentes, que tiene mucha incidencia en la adicción a los opiáceos. El presidente también argumenta que esta es una estrategia de China para dilatar las conversaciones con miras a las elecciones del 2020. Sin embargo, desde el punto de vista económico es contraproducente. Si el presidente lo que quiere es cerrar la brecha económica, la brecha del balance o el del desbalance en la balanza comercial de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene que sacar recursos del erario nacional para proteger a sus agricultores que no pueden vender soja a China, que es uno de los productos más importantes en productos solamente agrícolas. Entonces no queda muy claro cuál es la estrategia del presidente, que, como digo, es bastante contradictoria desde el punto de vista económico. Sí, ayer inmediatamente después del anuncio, las bolsas principales y los indicadores bursátiles cayeron fuertemente alrededor del mundo, incluyendo el Nasdaq, el Dow Jones y otros. Muchos países no estarían en contra del presidente Trump sobre acusar a China sobre todas estas prácticas desleales, incluyendo el acceso a su mercado, el robo de cuestiones de tecnología. Y sin embargo, lo que parece sorprender a muchos es que el presidente está pues convencido que avanzar unilateralmente es mejor que hacerlo en concierto. Él dice, estamos ganando mucho en aranceles. Yo me pregunto, ¿existe una alcancía, un cerdito donde uno ponga todos esos aranceles? Yo no lo veo. El consumidor puede pagarlo, ¿no? Al final, o sea, ese es un primer punto que hay que destacar, ¿no? Que al final las consecuencias últimas de todo este asunto las van a pagar son los consumidores estadounidenses. Yo creo que la estrategia del presidente Trump es mucho de tratar de tensar la cuerda para ver hasta dónde puede llegar. Recordemos que esto lo hace justo el día después
que la propia Reserva Federal estadounidense rebaja las tasas de interés muy poco, según lo ha dicho el presidente Trump, pero algo. Y de alguna forma la relación con China es una relación muy complicada, porque no solamente está este tema de las relaciones comerciales, también vemos que hay temas de naturaleza político. Veíamos hace pocas horas también una reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller chino, donde se discutió, por ejemplo, las actividades de China en Asia, que son muy criticadas por Estados Unidos. Y al final, desde mi punto de vista, lo más grave de esto es que yo pienso que la estrategia de Trump, de alguna forma, no calcula bien cuál va a ser la respuesta de China. Yo veo muy difícil que China, ante estos nuevos aranceles, esta nueva tarifa, dé un paso atrás. China va a tratar de aguantar lo más posible para ver si hay un cambio en el año 2020. Y al final, todo esto lo que está ocasionando es mayor incertidumbre en la economía global, y eso también es un gran riesgo para el presidente Trump, porque recordemos que todavía estamos a más de un año de las elecciones presidenciales. Ya analistas económicos dicen que hay algunos síntomas de una posible recesión en la economía estadounidense, y lo menos que quiere el presidente Trump es llegar al verano del año 2020, meses antes de que esté sujeto a la reelección presidencial, que se presente la reelección, y que la economía estadounidense esté comenzando a caer. ¿Por qué? Porque esa es su primera base electoral, el buen estado de la economía. Entonces, habrá que ver qué sucede, pero yo creo que a fin de cuentas es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno estadounidense. Ya mismo la agencia Bloomberg, en una descripción de la reunión que sostuvo ayer el presidente Trump con sus principales asesores, explicaba que esta había sido tomada de manera intempestiva, que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, quiso alertar al gobierno chino previamente del anuncio de nuevos aranceles. Dice también la historia que Robert Lighthizer, el representante comercial, intentó hacer llamada a su contraparte chino, no le contestó, y el presidente Trump, antes de que culminara la reunión con sus principales asesores, envió ese tuit anunciando los aranceles. María Luisa, el presidente Trump pareciera que está perdiendo la paciencia, pero como bien dice Mariano, esto tiene impactos directos sobre los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, de la propia Reserva Federal. Algunos dicen que incluso es una estrategia del presidente Trump para buscar hacer más barato el dólar. Exactamente, ¿cómo ves al presidente Trump? ¿Desesperado, pensando justamente en 2019 que los chinos pudieran justamente esperar a que llegue un sucesor? Sí, yo coincido con Mariano. Yo creo que el presidente de Estados Unidos pierde un poco de vista otros factores externos a Estados Unidos. El hecho de que la economía a nivel mundial tenga pronósticos de crecimiento menores al del 2018, una serie de factores que el presidente no está considerando, no está teniendo en cuenta a la hora de enviar este tuit. Ya hemos visto, por ejemplo, que el precio del petróleo, el precio del barril del petróleo cayó en 8% tan pocos minutos después que el presidente hiciera el anuncio. Yo creo que a medida que pasen los meses y nos acerquemos a las elecciones del 2020, podemos ver con preocupación que pueda haber una desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Hay preocupación dentro de Estados Unidos también por lo que pueda significar dentro de la economía local, el hecho de que el presidente imponga esta serie de aranceles y esta serie de amenazas, y luego la represalia que pueda venir por parte de China, que hará lo propio y que tendrá una repercusión muy grande en el bolsillo del estadounidense. Sin duda el presidente pierde de vista estos factores externos. Dada la balanza comercial que existe entre los dos países, la cantidad de productos que China compra de Estados Unidos es menor, y entonces las represalias que previamente el gobierno chino ha aplicado, cuando ya existen otros aranceles impuestos de 25% a 250 millones de dólares en productos, han sido, por ejemplo, el acceso otra vez al mercado chino de las firmas estadounidenses, poniéndoles barreras, justamente haciéndoles más tardados las revisiones en las aduanas, etcétera. Mariano, en Estados Unidos incluso los demócratas están de acuerdo que China es un abusador del sistema comercial y también de respeto a las patentes intelectuales. Correcto. ¿Se puede esperar que en 2020 vaya a cambiar radicalmente, o es simplemente una diferencia de estrategias sobre cómo lidiar con China?
Yo creo que hay una diferencia muy clara de estrategias, ¿no? Sobre cómo lidiar con China. El presidente Trump y quizás el Partido Republicano tienen una estrategia mucho más agresiva de tratar de arrinconar al gobierno de China y ver si a partir de allí pues, hay algún tipo de concesiones. Yo quiero rescatar que desde el punto de vista de China esto no es un asunto solamente económico, ¿no? Esto también es un asunto pues del propio orgullo chino y cómo se para China frente al mundo. Y por eso yo pienso que es poco probable que de alguna forma el gobierno chino dé su mano a torcer, porque también se está jugando un aspecto muy importante, no solamente de cara a Estados Unidos, sino de cara a los demás países del mundo. Y el Partido Demócrata, yo pienso que si bien, como tú dices, hay muchas críticas a las prácticas comerciales de China, va a tratar de hacer esto primero de forma más diplomática, multilateral, mancomunada con otros países, y después de tratar de hacerlo también de una forma gradual. ¿Por qué? Porque los riesgos para la economía estadounidense son importantes y obviamente la posibilidad de que esta situación termine en un escenario incluso no solamente de enfrentamiento comercial, sino enfrentamiento militar, pues es muy preocupante no solamente para ambos países, sino para el resto del mundo. Y además solo quisiera anotar otra cosa desde el punto de vista geopolítico de China y su influencia económica en el resto del mundo. China está aprovechando este momento también para afianzar sus lazos con otros países, con otras regiones. América Latina, que es la más próxima a nosotros, es un ejemplo de ello. China aprovecha este momento mientras Estados Unidos y el gobierno del presidente Trump lanza estas amenazas y aplica estas amenazas. Lo que hace China es afianzar sus lazos comerciales con América Latina. En el caso del Perú, por ejemplo, en mi país, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial, pero China es el segundo, inmediatamente después de Estados Unidos. Y eso ocurre con muchos otros países de la región que tienen relación estrecha comercialmente, energéticamente, en una serie de cosas y en una serie de aspectos económicos que una vez más el presidente de Estados Unidos pierde de vista. Sí, y yo creo que además hay algo ahí que el presidente Trump pareciera estar subestimando la importancia de China. China no es el mismo país que era hace 10, hace 15 años, ya es una economía bastante fuerte y con eso que decía María Luisa lo estamos viendo muy claro en América Latina. Esta semana vimos al presidente Iván Duque de Colombia en una visita a China muy importante para él. Jair Bolsonaro, que llegó a la presidencia de Brasil criticando fuertemente a China y vendiéndose como el gran nuevo aliado de Estados Unidos, ya ha confirmado que va a visitar China muy pronto. Así que la realidad es que es una lucha entre las dos principales economías del mundo y yo no veo a Estados Unidos ni con la capacidad, ni con la destreza política, ni con la destreza económica para realmente, de alguna forma, imponerse sobre China. No quiero abandonar este tema sin preguntarle su opinión sobre los comentarios que hizo el presidente Trump también sobre China, sobre el tema de Hong Kong. Ayer, al ser cuestionado por los periodistas al abordar el helicóptero que lo llevaba a un mitin político en Ohio, el presidente Trump pues, descartó que Estados Unidos básicamente pudiera tener una opinión sobre las protestas que desde hace al menos 6 semanas están ocurriendo fuertes en Hong Kong, pidiendo mayor democracia, pidiendo un respeto a la autonomía de esa región de China que fue transferida en soberanía en 1997 por parte del Reino Unido y que han sido pues un ejemplo tremendo porque se han visto hasta 1 millón de personas en la calle recientemente para protestar por una ley de extradición. ¿No pierde Estados Unidos una capacidad de negociación al descartar que este tema de respeto a los derechos humanos sea algo que esté en la mesa entre los dos países, María Luisa? Sí, estoy de acuerdo contigo. La respuesta es sí pierde Estados Unidos, pero yo creo que al presidente de Estados Unidos, bajo su actual política, bajo su filosofía de gobierno, realmente no le importa, no es una prioridad el tema de los derechos humanos ni el respeto de las libertades, y menos tratándose de Hong Kong. El presidente básicamente se hace de la vista gorda en este caso, porque también el presidente dentro de Estados Unidos tiene una política ignora completamente el tema del respeto a aspectos fundamentales de la democracia, como la libertad de prensa, la libertad de poder disentir, una serie de libertades. Yo creo que no es una sorpresa la actitud o la conducta del presidente en este caso. Él ignora completamente eso porque es parte un poco del patrón de su gobierno y cómo lleva adelante su política exterior y su política dentro de Estados Unidos. ¿Qué nos dice? Sí, a ver, creo que ahí hay que separar entre Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos.
Para el gobierno de Estados Unidos, la situación en Hong Kong, para el secretario de Estado, para el Departamento de Estado, sí es un tema relevante, pero el problema es que ¿quién es el presidente? Donald Trump, quien obviamente, dado su pasado y dado su perfil, se está concentrando al menos o ve esto más en términos de negocio económico, y por eso esa es su gran prioridad y hacia allá va a tratar de manejar. Pero creo que al final esto lo que evidencia es lo complicada que es la relación entre Estados Unidos y China, porque por un lado hay una estrategia por parte de la Casa Blanca que además tiene que convivir con la estrategia del Departamento de Estado, y todo eso de alguna forma confluye en algún momento y por ende no va a ser fácil para el presidente Trump descartar de plano este tema, porque tiene atrás al menos un equipo, a algunas instituciones para quienes este tipo de temas sí son importantes. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos a Club de Prensa con más temas del momento aquí en Washington. Sí, regresamos aquí a Club de Prensa para abordar otro de los temas más importantes de los meses recientes, que es la crisis migratoria que vive Estados Unidos y las distintas estrategias que el presidente Trump está intentando implementar para controlarla. El secretario de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, de Estados Unidos, interino hasta el momento, viajó a Guatemala para entrevistarse con el aún presidente de esa nación, Jimmy Morales, y con los principales candidatos a la presidencia de ese país, que se disputa en semanas. Jimmy Morales abandona la presidencia en enero del próximo año, y eso no fue obstáculo para que la semana pasada su gobierno y el gobierno de Donald Trump anunciaran la firma de un acuerdo del llamado tercer país seguro. Este tipo de acuerdo sobre asilo básicamente impide el paso a través de Guatemala a migrantes procedentes de Salvador y Honduras. No se dice una nacionalidad específica, pero ellos son los que más transitan por ese país centroamericano, y que si por alguna razón llegaran a territorio estadounidense serían regresados a territorio guatemalteco. Las organizaciones de la sociedad civil, incluso dentro de Guatemala, donde se necesita la aprobación del Congreso para poder implementar este tipo de plan, han destacado que básicamente ese país no cuenta con un sistema de asilo desarrollado. Algunas agencias hablan que las autoridades migratorias guatemaltecas solo tienen 8 personas en su oficina de asilo. También dicen que el año pasado menos de 300 solicitudes de asilo fueron presentadas ante ese país y muy pocas fueron concedidas afirmativamente. Esto pensando que los flujos de Honduras y El Salvador que pasan por Guatemala y llegan a la frontera sur de Estados Unidos son de alrededor de al menos 200,000 personas al año. ¿Cómo un sistema tan pequeño como el de Guatemala podrá básicamente manejarlo? El señor Kevin McAleenan dijo: queremos además más acuerdos de asilo con Honduras y El Salvador mismo para no dejar pasar prácticamente a nadie. María Elisa, la administración Trump ataca no solo en el tema interno, en el plano internacional, no quiere que entre nadie a Estados Unidos, ¿cierto? Sí, bueno, intentó hacerlo con México y logró varias concesiones de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo hace con Guatemala y lo hace con un país que está en condiciones mucho más vulnerables que México. Guatemala es un país con más de 6 millones y medio de habitantes. Hay 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. La mitad del país vive bajo signos de pobreza o extrema pobreza en algunos casos, en algunas regiones del país. Un país que tiene grandes dificultades para asumir sus propios retos como país. Lo que está haciendo Estados Unidos yo creo que se resume muy bien en el editorial del País del día de ayer, cuando señala que lo que Estados Unidos está básicamente imponiéndole a Guatemala es un abuso, un país que no tiene condiciones para albergar refugiados. Tú acabas de decir, la oficina de refugiados tiene solo 9 personas. El número de refugiados ha ido creciendo a lo largo de los últimos meses, pero esto se puede triplicar, se puede multiplicar en grandes cantidades. Podemos hablar de más de 60,000 refugiados al final de este año, o quizás más, como lo señala no solamente el diario El País, sino otros medios de comunicación que tienen trabajo en el lugar o que tienen sus periodistas en el lugar de campo. Yo coincido con el editorial del País, es realmente un abuso por parte de los Estados Unidos de imponer este tipo de política
en circunstancias en que Guatemala no está en capacidad de absorber a ese número de refugiados. Además, el propio Departamento de Estado ha indicado que las condiciones de Guatemala, desde el punto de vista de seguridad, no garantizan las condiciones básicas para sus propios ciudadanos. Entonces, llamar o firmar un acuerdo de tercer país seguro en un país que de por sí no es seguro es una inmensa contradicción. ¿Coincides, Mariano? Abusa Estados Unidos al negociar bilateralmente con Guatemala, no un acuerdo regional, va con un país muy débil e incluso con un presidente que está sumamente desacreditado por acusaciones de corrupción y que básicamente es alguien que ya va de salida. ¿Cómo puede un presidente con menos de 6 meses en el poder firmar un acuerdo tan serio? Bueno, básicamente por lo que dice María Luisa, porque fue un acuerdo impuesto. Se amenazó al gobierno de Guatemala de que si no firmaba ese supuesto acuerdo, entonces Guatemala Estados Unidos le impondría aranceles, que es una típica estrategia del gobierno de Donald Trump. Pero yo creo que de la visita de este funcionario del gobierno estadounidense también hay otros aspectos reveladores, ¿no? En primer lugar, que el acuerdo no está claro. No se sabe muy bien, firmaron 2 o 3 páginas y de allí pues primero no ha sido aprobado por el Congreso guatemalteco, como tú bien lo decías, pero no está claro. Y de hecho en la propia reunión con Norma Torres, que es una candidata a la presidencia de Guatemala, ella decía, bueno, solicitamos los anexos de este acuerdo, los adendums, y ellos mismos no los tienen. Entonces, la realidad es que esto me suena a mí que al final podría inclusive quedarse más como una operación mediática de la Casa Blanca, tratando de decir, mira, fíjense, logramos este acuerdo con Guatemala y entonces eso ya de alguna forma va a parar un poco más la migración. El acuerdo con México sí es un poco más efectivo, porque el gobierno mexicano ha tomado medidas que sí son mucho más trascendentales. Y luego, en el caso de Honduras y El Salvador, pues también son países que están en una situación de gran debilidad frente a Estados Unidos, como para pararse a decirles no queremos firmar esto porque sencillamente no tenemos las capacidades, como de hecho no las tienen. Pero al final del día yo creo que el gobierno estadounidense sabe eso. Y la realidad es que el efecto práctico de cualquier cosa que uno firme en el papel, si no tienes una infraestructura atrás que lo soporte, que permita realmente ejecutar las intenciones que tiene el gobierno estadounidense, pues va a quedar más bien como algo simbólico que la Casa Blanca va a tratar de vender mediáticamente como que efectivamente Estados Unidos avanzó más que ningún otro gobierno en el tema migratorio, no solamente con su acuerdo con México, sino también con estos otros países. Sí, el gobierno del presidente Donald Trump ha intentado diversas estrategias también a nivel doméstico para limitar lo que ellos consideran son agujeros en el sistema de asilo de Estados Unidos que permiten básicamente a muchas personas pasar temporadas en libertad antes de acudir a su cita con el juez migratorio, algo que la administración Trump considera es inaceptable, pues muchas personas básicamente se pierden en la sociedad estadounidense y no regresan a su cita. Las estadísticas no lo muestran así, pero los asesores del presidente creen firmemente que es un abuso de su sistema de inmigración. María Luisa, ¿qué es lo que, a dónde nos lleva esto? Tenemos 144,000 aprehensiones en mayo de este año, que cayeron en junio a 104,000 aprehensiones en la frontera entre México y Estados Unidos. Se prevé que otra vez vuelvan a caer ahora en el mes de julio, tan pronto sean dados a conocer los números oficiales. Pero de acuerdo con algunos analistas, han dicho que este tipo de disminuciones son típicas para los meses de verano en la caída de cruces irregulares de México a Estados Unidos. Puede ser que ante estas medidas de presión las familias centroamericanas digan tenemos que irnos porque es lo más pronto que tenemos que llegar a Estados Unidos antes de que ocurra la implementación de este acuerdo de asilo. ¿Tú crees que en septiembre, en octubre vamos a volver a tener este tipo de flujos más altos como se vio a principios de año? Yo creo que la estrategia de Estados Unidos es de corto plazo, ¿no? Es mediática, tiene un efecto electoral porque es popular dentro de los seguidores del presidente y de los votantes del presidente. El presidente Trump está utilizando la misma estrategia que utilizó en algunos aspectos en lo que se refiere básicamente al tema de inmigración en su campaña del 2016, culpar al otro, al inmigrante, de los males de Estados Unidos. Eso le dio réditos y por eso repite esta estrategia ahora. Sin embargo, es una estrategia de corto plazo porque en el largo plazo, si no se atienden los problemas de raíz, que son los que obligan
a los centroamericanos a salir, a escapar de sus países para llegar a Estados Unidos, para cruzar su territorio, y el mexicano para llegar aquí, en realidad no soluciona el gran problema que tiene Centroamérica, problema de violencia, problema de crisis económica, de pobreza, etcétera. Respecto de Guatemala, yo solo quisiera agregar algo, que sí es cierto que es un país vulnerable y todo, pero yo creo que hay algunos aspectos que hay que rescatar de Guatemala. El hecho de que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala haya solicitado un recurso de amparo ante la Corte Constitucional de Guatemala para intentar frenar esta imposición de Estados Unidos, que es su propio gobierno, que el gobierno de Jimmy Morales ha aceptado bajo la amenaza de los aranceles, creo que es importante. No sabemos cómo va a terminar esa discusión jurídica, pero yo creo que es importante que dentro de un país que tiene instituciones frágiles, un sistema político muy débil, que va a enfrentar elecciones el 11 de agosto próximo, que haya instituciones o líderes dentro de esas instituciones que tratan de que prevalezca un poco el imperio de la ley y las regulaciones, como por hecho no saltearse la Corte Constitucional, es importante. ¿Qué va a pasar en el largo plazo? No lo sabemos, pero yo no creo que ante una política agresiva de parte de Estados Unidos, los centroamericanos que escapan de sus países se vean frente a la encrucijada, decir, bueno, tal vez no es conveniente. Quien escapa y huye por situaciones de violencia, escapa de todas maneras, buscará otras maneras de llegar a México y a Estados Unidos. Solo para poner un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, hay gente que escapa no solamente por la violencia, por la pobreza, escapa porque no tiene agua potable. Por ejemplo, el municipio de Najipa, en San Salvador, hay más de 600.000 personas que no tienen agua potable. Estás hablando solamente de un municipio en una región de El Salvador. ¿Cómo será en el resto del país? ¿Cómo será en otros municipios centroamericanos, ¿no? Los cálculos para que una persona emigre, y eso lo puede hacer cualquier persona, son cuestiones como básicas, como dice María Luisa, cuestiones de la seguridad de mi entorno, mi situación económica, la naturaleza misma, el cambio climático, la presencia de agua, la ausencia de buenos precios para las cosechas y la propia reunificación familiar. Sabemos también que existen muchos centroamericanos ya presentes en Estados Unidos que no tienen vías legales para traer a sus familiares. Entonces, todas estas cuestiones pareciera que no están siendo atendidas con acuerdos de tercer país seguro de este tipo, Mariano. No, a ver, es que creo que eso es algo que no ha entendido el presidente Trump. Este es un problema mucho más complejo de un acuerdo. Esto se trata de efectivamente que la situación económica y la situación institucional en los países centroamericanos mejore y la calidad de vida en esos países mejore, para que no haya estos incentivos a los que aludía María Luisa, de que la gente sencillamente no le queda otro recurso que irse, que buscar un mejor futuro en otro país. Y yo creo que eso es algo que también no está teniendo en cuenta la Casa Blanca, que es que el efecto que esto va a tener en los gobiernos centroamericanos y en la posibilidad de que esos gobiernos centroamericanos sean exitosos. Porque en el caso de Jimmy Morales pues no es muy relevante porque ya va de salida. Pero, por ejemplo, en el caso del presidente de El Salvador, Bukele, es un presidente que está empezando. Entonces, fíjense ya toda la oposición que ha surgido en Guatemala debido a que Jimmy Morales firmó el acuerdo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el presidente de Honduras, el presidente de El Salvador también se ven obligados a firmar este acuerdo? Eso lo que va a hacer es debilitar internamente en esos países a los gobiernos, y por lo tanto va a ser menos probable que tengan el capital político para empezar a realizar las reformas que son necesarias para que eventualmente los ciudadanos de esos países vivan mejor, tengan mejores acceso a calidad de vida, y por lo tanto no sientan la necesidad de tener que emigrar a Estados Unidos. Y hablando de El Salvador rápidamente, ese país justamente ahora el 31 de julio vivió el primer día sin muertes violentas en bastante tiempo. Esto no hubo prácticamente ninguna, se dice cero, y esto para un país de poco más de 6 millones de habitantes y justamente con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, es una cuestión que hay que celebrar. Pero, sin embargo, hay que decir, las tasas de violencia en El Salvador, en particular de homicidios, siguen siendo muy altas. En 2018, la cifra oficial es de alrededor de 50 por 100.000 habitantes, y esto es muy arriba de la registrada todavía, por ejemplo, en países ya considerados violentos, como México mismo, que tiene una tasa de 29 muertes por cada 100.000 habitantes, muertes violentas.
María Luisa, ¿es una razón para celebrar realmente el que no haya habido un homicidio el 31 de julio pasado o solo una estrategia de largo plazo puede ser algo que se celebre? Es increíble, ¿no? Que nosotros estamos comentando que tenemos que celebrar que no ha habido homicidios en El Salvador. Estaba mirando las cifras cuando comentabas, efectivamente 9.2 homicidios al año en junio del 2019, es decir, antes de que Bukele estuviera asumiendo el mando, la tasa de homicidios era todavía alta. Ha habido, sin embargo, en los últimos años una reducción en el índice pequeña, obviamente, de homicidios y de violencia en El Salvador. Pero creo que volvemos a la discusión inicial, hasta que no se atiendan los problemas que hacen o que inciden en la violencia, el hecho de que exista pandillas que estén vinculadas al crimen organizado, el hecho de que haya una desintegración familiar, es decir, que los jóvenes en El Salvador, como en otros países vecinos en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, tengan una disfunción familiar porque no hay la constitución de familias, sino que hay divisiones dentro de las familias. Muchos han emigrado a los Estados Unidos, los chicos quedan abandonados, en muchos casos en sus países de origen, mientras sus padres están aquí en Estados Unidos. Y otra serie de factores que yo creo que vamos a volver siempre a esta discusión recurrente. Las cifras variarán un poco, veremos que hay una reducción aquí o allá, pero en realidad el problema seguirá siendo endémico. En su colectividad, América Latina es un continente violento. Realmente países como Brasil, Venezuela, México, Centroamérica, tienen tasas de crimen violento muy altas. Mariano, ¿es esto una solución que solo puede venir directamente de El Salvador, la construcción de instituciones, pues policías, ministerios públicos efectivos, o es algo que se tiene que atender de manera regional? Bueno, creo que va a ser difícil atenderlo de manera regional. No veo que haya la voluntad política en eso. Creo que cada país está más centrado en ver qué avances puede lograr. Es evidente que este es un tema estructural, ¿no? Yo creo que es una señal positiva lo que está sucediendo en El Salvador, pero todavía es muy temprano para determinar si en verdad vamos en el buen camino. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente Bukele asumió la presidencia y desplegó una importante fuerza de policía y funcionarios militares, cosa que también puede dar lugar a abusos, hay que estar claro. Y eso pareciera, hay una pequeña señal de que eso pareciera estar teniendo una incidencia positiva. Pero al final del día, la realidad de la historia es que esto es un problema estructural, donde no solamente se trata de mejor seguridad ciudadana, mayor presencia policial, mayor presencia inclusive quizás de funcionarios del ejército en las calles para resguardar a la ciudadanía, sino se trata al final del día de mayor prosperidad económica, mayores oportunidades de empleo, mejorar la educación en esos países para que las personas sencillamente no se vean de alguna forma llevadas al camino de la violencia o de los robos, etc. Y eso es un camino difícil de construir que requiere mucha inversión pública y por lo tanto quizás lo que estamos viendo en El Salvador es una arista de la solución, que es la parte de seguridad ciudadana, pero si no se dan las otras patas de la mesa, por así decirlo, va a ser difícil que sean soluciones sostenibles. Y eso aplica para toda la región. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos ahora a Club de Prensa. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa, seguimos analizando temas claves en la política internacional. Tenemos que hablar ahora de Venezuela, porque ayer en una declaración sorpresiva, como nos tiene acostumbrados, el presidente Donald Trump aseguró que estaría dispuesto a avanzar en un bloqueo hacia Venezuela. Él solo contestó sí cuando se le fue preguntado por periodistas sin añadir nada más. La especulación está todo lo que da en Washington, pero claramente parecía que el propio presidente Trump no conoce la propia estrategia que tiene su gobierno hacia Venezuela. Por otro lado, sin embargo, el senador por Florida, Marco Rubio, republicano, aseguró ayer en un mensaje que básicamente China, a través de algunos operadores de censura, estaría teniendo cada vez más influencia en el régimen de Nicolás Maduro, imponiendo mayores restricciones con esa tecnología, ayudando al gobierno madurista a censurar las redes sociales, así como medios de comunicación, acceso a noticias. El señor Marco Rubio aseguró que esto muestra la complicidad de dos regímenes autoritarios
pero no es de sorprenderse. Ya otras investigaciones previas han dicho que China colabora con algunas tecnologías de identificación de personas con Venezuela, y sin embargo, Mariano, no deja de sorprender que en un país del continente americano estén ocurriendo este nivel de censura. Sí, bueno, creo que eso no es una sorpresa, el tema de la censura. Creo que este año particularmente se ha visto de forma muy clara, porque cada vez que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, trata de pues, dar una locución o dar un discurso, pues ya se puede medir muy fácilmente que el gobierno venezolano tumba todas las comunicaciones de Internet, que es el único medio por donde puede llegar el mensaje de Juan Guaidó, tratando de minimizar el impacto que su mensaje tiene a nivel nacional. Y esto pues no es un secreto, desde hace varios años el gobierno de China de alguna forma ha estado involucrado con la principal empresa de telecomunicaciones que está en manos del gobierno venezolano en tratar de controlar mucho qué es lo que es publicado o no en ese país, ¿no? Es ya una situación de gran hermano donde básicamente la gente no tiene acceso a una variedad de insumos informativos. Sí, yo creo que es un poco lo que hemos visto que ha ido ocurriendo en Venezuela. Y yo creo que en este momento lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela responde a dos cosas, ¿no? Primero, la gran frustración que hay en Washington, en la Casa Blanca, porque no ven un gran avance en el tema de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición, las negociaciones que se llevan a cabo, pero que realmente no están dando frutos concretos. Y por otro lado, otra estrategia tras bambalinas, cuyos detalles nosotros no conocemos, pero que se están desarrollando para lograr convencer, para lograr persuadir a jerarcas militares venezolanos para que respalden a Guaidó, que era lo que desde el inicio quería Estados Unidos y que era lo que apoyaba el presidente Juan Guaidó, el presidente que en este momento es el presidente interino en Venezuela. Tuve la oportunidad de conversar con Elliot Abrams, que es el enviado especial de Washington para Caracas, y le pregunté hace un mes atrás si efectivamente pensaba Washington, luego de que Christopher Figueras llegara a Estados Unidos, de que este sería una señal, un paso que estaría dando Estados Unidos para lograr persuadir a otros jerarcas militares. Y claro, claramente Elliot Abrams dijo, sí, nosotros esperamos que este paso que ha dado Figueras sirva de señal para convencer a otros a que hagan lo mismo. Vemos que desde el momento que ocurre el caso Figueras con su llegada a los Estados Unidos, no se han dado esas grandes deserciones que Washington hubiera esperado. Y yo creo que por eso aumenta la frustración aquí en Estados Unidos, en la Casa Blanca, porque no ven pasos concretos a una salida negociada dentro del régimen de Maduro. Tenemos información de última hora que básicamente el Departamento del Tesoro vuelve a designar a 2 funcionarios policiales y militares de Venezuela en su lista de básicamente funcionarios limitados a sanciones que no pueden acceder pues a transacciones con personas estadounidenses y que pudieran ser sujetos a la extracción de sus recursos que pudieran tener bajo soberanía estadounidense. Mariano, muchas personas han sido sancionadas y sin embargo pareciera que justamente con esta pues intensificación de la censura, de las limitaciones para los ciudadanos en Venezuela, ¿no tienen efecto? Bueno, a ver, creo que la apuesta es que al final tengan algún efecto. Creo que la política de Estados Unidos con respecto a Venezuela, y de hecho esto lo ha dicho el propio representante especial, es presión política y presión económica. Esta medida que conocemos hoy, que no solamente es la designación de estos individuos, sino que es la revocación de la visa, no solamente a ellos, cosa que era muy poco probable que viniesen a Estados Unidos, pero es la revocación de la visa, también se anunció a sus esposas, a sus respectivas esposas y a sus hijos. Cosa que eso ya empezamos a ver un aumento de ese tipo de medidas, donde ya el gobierno de Estados Unidos no está solamente sancionando a funcionarios, sino que también amplía esas medidas para sancionar a los familiares, que era más probable que visitaran Estados Unidos, y también a testaferros o a socios empresariales en el caso de que los funcionarios del gobierno venezolano los tuviesen. Entonces, esa estrategia no ha funcionado hasta ahora, la de la presión,
de sanciones, pero sin duda alguna está generando quiebres a lo interno del gobierno, está generando molestias, y esa es una de las principales razones por las cuales el gobierno de Venezuela, o esa es la principal demanda, mejor dicho, que el régimen de Nicolás Maduro hace en su negociación con la mediación de Noruega. Las declaraciones del presidente Trump, creo que de hecho ya me ha sorprendido que no han sido tan comentadas y tan discutidas en la opinión pública, porque justamente hace poco, o dentro de pocos días, se cumplen 2 años que el presidente Trump anunciaba de forma sorpresiva que estaba considerando la opción militar en Venezuela, y el transcurso del tiempo ha demostrado que no ha sido así. Entonces, en el caso de la política de Venezuela y este tipo de anuncios, este tipo de respuesta, se sabe que el presidente Trump no maneja sus detalles, y de hecho creo que le está haciendo un flaco favor a sus funcionarios, a los funcionarios del Departamento de Estado, que hace pocos días, pocas horas, y como lo demuestra esta medida, han sido muy enfáticos en decir la política, por los momentos, es presión política y presión económica. Vamos a un corte rápidamente, ya regresamos a Club de Prensa. Hoy es día de la mala semana para analizar exactamente quién tuvo los días más difíciles en Washington y en el mundo, y quién podría sufrir justamente las consecuencias de estos malos acontecimientos. María, ¿quién realmente tuvo la mala semana en Washington o en el mundo desde tu punto de vista? Mala semana para el representante republicano John Ratcliffe, republicano de Texas, que ha sido seleccionado por el presidente Trump para que sea el próximo director de Inteligencia Nacional. Mala semana porque en su página web en internet él había dicho que, siendo fiscal federal de Texas, había autorizado el arresto de por lo menos 300 inmigrantes indocumentados. Una investigación del Washington Post el día de hoy prueba que él casi no tuvo ningún rol en esa operación y que solamente fueron 45 inmigrantes indocumentados. Tendrá muchas explicaciones que dar el representante. ¿Será confirmado o no? Esperemos, vamos a ver qué pasa. Hay mucho cuestionamiento respecto de su rol y su cercanía al presidente Trump. Mariano, para ti, ¿quién tuvo una semana fatal, terrible, la mala semana? Bueno, para mí creo que ha sido una mala semana para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Vemos esta portada de The Economist hablando del reloj de la muerte para la selva amazónica, una selva que está principalmente en Brasil, pero en otros países de América Latina, y donde vemos que se acusa al presidente Jair Bolsonaro de adelantar una política de deforestación muy importante que va a tener impactos en el calentamiento global en todo el mundo. A eso se le suma, en segundo lugar, los ataques del presidente Bolsonaro a la libertad de expresión, y específicamente a los periodistas que han filtrado esas comunicaciones del juez Sergio Moro. Y en tercer lugar, para el presidente Bolsonaro no ha sido una buena semana porque se ha conocido que si bien la economía brasileña presenta algunas señales de mejoría, no son tan suficientes o como había prometido Bolsonaro en su campaña electoral, además de la incertidumbre que hay a nivel mundial desde el punto de vista de los inversionistas, de tal manera que pocos resultados tiene para ofrecer Jair Bolsonaro en sus pocos meses de gobierno. Uno de los temas que también estamos siguiendo para las próximas emisiones es quién quedará como candidato de la Comunidad Europea, la Unión Europea, rumbo a justamente la selección del próximo director gerente del Fondo Monetario Internacional. Hoy mismo hay reuniones de los ministros de Finanzas de la Unión Europea para definir entre al menos 3 candidatos: el ministro de Finanzas holandés, la número 2 del Banco Mundial y el presidente del Banco Central finlandés, sobre quién pudiera ser su candidato. Recordemos, normalmente un europeo es quien dirige esta máxima institución de préstamo y de regiduría de la economía internacional. Estaremos atentos a informarles a ustedes cómo va esa decisión. Muchas gracias y nos vemos pronto en otra edición de Club de Prensa.